una sesión más que nos acompaña nuestro experto, licenciado Daniel Farrera. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Berta, bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Emocionada porque ya estamos casi a la mitad del trabajo de este curso de animación digital y bueno, hemos visto buenos resultados. Yo voy a empezar con la primera parte, maestros. Vamos a darle continuidad al curso. La idea es que les sirva, que no se sientan como presionados, que más bien vayan ideando algo bonito para presentar en sus clases. Y Daniel, ¿qué te parece si comenzamos? Va, perfecto. Bueno, empiezo presentando yo. Te vemos en un momento, Daniel. Maestros, permítanme presentarles mi pantalla para iniciar con la sesión de hoy. Me voy a tomar unos minutos justamente para abarcar un poquito esta parte de la educación socioemocional y la animación digital. UNESCO, dentro de su Agenda 2030, maestros, que está destinado a cumplirse para el año 2030, tiene dentro de su agenda pues esta obtención, este logro de los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se encuentran algunos temas como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad y todos estos que vamos viendo en pantalla. Si bien es cierto que no todas nos competen como escuela o como educadores, como por ejemplo podría ser el punto número 9, industria, innovación e infraestructura, o el 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, no nos compete directamente, hay algunos objetivos que como educadores o como escuelas sí podemos abonar. Entre ellos se podrían encontrar el punto número 4, por ejemplo, educación de calidad, número 3, salud y bienestar, en esta parte de igualdad de género, en esta parte de consumo responsable que está por aquí, o el punto número 16, también la paz, justicia e instituciones sólidas, enfocándonos directamente a la cultura de paz que veníamos viendo en la sesión pasada. Entonces, para el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues UNESCO retoma esta parte del desarrollo de habilidades que conocíamos como competencias previamente, pero lo retoma como habilidades del siglo XXI, donde se pone al alumno al centro, ya no se pone directamente el contenido al centro, sino al alumno, de tal manera que el alumno sea quien desarrolle competencias y habilidades para hacerle frente a esta vida. El recién fallecido Sir Ken Robinson, en su libro Escuelas Creativas, nos dice que la educación, o uno de los objetivos principales de la educación, es desarrollar alumnos integrales que le hagan frente a esta vida y a este mundo que les está tocando vivir. Y bueno, de la mano, pues UNESCO propone en este esquema el desarrollo de habilidades de los alumnos, donde tienen intención de fortalecer entre varios, aparte de las asignaturas curriculares que tenemos en nuestros planes de estudio, pues estas competencias de aprendizaje e innovación, entre las que se encuentran la comunicación, la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico. Vayan haciendo un análisis y digan, oye, si tengo esto o yo desarrollé aquello. Pero no solo esto, sino que también va enfocado en fortalecer al alumno para hacerlo un ciudadano digital, de tal manera que este alumno, esta alumna puedan tener habilidades de manejo de información, que sepan qué pueden encontrar, por ejemplo, en un periódico, qué pueden encontrar en la radio, en la televisión, y que hay varios medios de información que pueden ser útiles dependiendo del propósito. También tiene la intención de que el alumno sea formado como un ciudadano digital, que sepa reconocer al autor de un trabajo, que sepa citar fuentes, que sepa tener una contraseña segura, que no sea un bully dentro del Internet, etcétera, sino que se sepa comportar, así como las habilidades para la vida personal y profesional, que es donde entra gran parte de lo que queremos lograr en este curso, ¿no? Que el alumno sepa desarrollar habilidades de liderazgo, pero también se sepa adaptar, que también sepa trabajar de manera colaborativa, que no tenga problema, por ejemplo, para retomar el liderazgo si es que otro no pudo, etcétera. Entonces,
Como vemos, el mundo va cambiando de tal manera que lo que se quiere son más habilidades dentro de los colaboradores en las empresas. Les mencionaba yo la semana pasada que, por ejemplo, si ustedes tuvieron algunos como la curiosidad de ir al Foro Económico Mundial en el reporte del futuro de los trabajos, en el documento del 2016 nos decía justamente que el 65% de los alumnos que están entrando en la escuela primaria, en educación básica, pues van a estar trabajando, 65% en trabajos que todavía no están inventados, ¿no? Quien decía, por ejemplo, hace 5 años que ahorita iban a estar contratando en una empresa a alguien que les manejara las redes sociales, ¿no? Y ahorita es bien visto eso. O sea, entonces, bueno, de eso se trata, de que el alumno vaya desarrollando competencias y habilidades para lograr, ahora sí, que integrarse a pues ahora sí, dentro de este mundo globalizado, que tenga su lugar. Y justamente dentro del plan 2017, del plan de estudios, a mí me gustaría rescatar esta parte socioemocional, donde, pues sí, precisamente en este círculo se presenta la relación que hay entre las dimensiones de la educación socioemocional. Y dentro de este círculo, donde están estas dimensiones que estoy señalando, pues justamente se encuentran las prioridades de la educación, que son pues el aprender a hacer, el aprender a aprender, justamente hablando de habilidades de aprendizaje, y aprender a convivir. Y aquí es donde entra el Programa Nacional de Convivencia Escolar Maestros, que está reforzando o tratando de reforzar en los docentes esta parte para que ustedes a su vez puedan permear en sus aulas lo que estamos tratando a donde estamos tratando de llevar al alumno. Entonces, en estas dimensiones, pues se encuentran estas, ¿no? Que están señalando en este pentágono invertido, que son como piezas del rompecabezas, es decir, ninguna está aislada de la otra. Como primer punto, y que vamos trabajando desde la educación preescolar o incluso antes en casa, vamos trabajando con algunas estrategias para lograr que el alumno logre el autoconocimiento, a su vez a la autorregulación, ¿no? Que esto va como de la mano, o sea, una vez que identifico que me siento, qué es lo que estoy sintiendo, ahora sí puedo regular la emoción porque ya sé qué tengo. También que el alumno sea autónomo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Cuando se presenta alguna situación que lo saca de su zona de confort, que él sepa cómo regularse y sepa tomar decisiones solo, así como que pueda integrarse a una sociedad donde se colabora y donde es empático con otro que no tiene como la misma situación que tú. Como vemos, esto, maestro, va de la mano, es cíclico, es decir, no es aislado uno de otro, no es que primero te autoconozcas y luego ya no vuelvas a reconocer algo más, no, sino que es cíclico y todos vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, rescatando esto, bueno, aquí están pues ahora sí que los objetivos del lado izquierdo, en el autoconocimiento. Ustedes no me van a dejar mentir, seguramente ya vieron esta información en el plan de estudios Aprendizajes Clave para la Educación Integral, y en las últimas páginas justamente, ahorita les digo cuáles son, pero viene que dentro del autoconocimiento el alumno pueda poner atención y hacer conciencia del aquí y el ahora. Ustedes y nosotros hemos escuchado mucho esto del mindfulness, donde trata de poner a la persona al centro. Yo les decía que ahora estamos poniendo al alumno al centro y bueno, una de las intenciones es que el alumno haga conciencia de lo que está sintiendo y que esté aquí, ¿no? Ni tan a futuro ni tan en el pasado, sino que esté presente y viva ahora, que pueda desarrollar su autoestima, a su vez pueda ver lo que otros hacen por uno y sepa apreciarlo, que sepa ser agradecido a su vez para fortalecer este bienestar, porque esa es la intención, que el alumno esté bien en todos los sentidos. Hablábamos de un desarrollo del alumno de manera integral. Pero aparte del autoconocimiento viene la autorregulación, donde el alumno hace conciencia justamente de lo que ya está haciendo conciencia de lo que está sintiendo y se expresa lo que siente, ¿no? Dice, bueno, sí estoy enojado, o sea, reconozco que estoy molesto, o reconozco que estoy feliz, o reconozco que estoy agobiado, etcétera.
para que a su vez pueda ir regulando las emociones. ¿Cuántas veces, maestros, hemos escuchado justamente, imaginen un caso o recuerden un caso donde hemos estado a punto de perder un trabajo, una amistad, o hemos estado a punto de hacer un problema más grande justamente porque dijimos, porque explotamos en su momento y no pudimos regular alguna emoción? Ahora, eso es a nivel nosotros. Ahora, hemos visto ejemplos más grandes donde también hay gente que no ha, pues que por estas mismas causas de no saber regular emociones, pues ha hecho un problema muy grande, ¿no? Entonces, dentro de la autorregulación, pues también viene esta autogeneración de emociones para el bienestar. Es decir, yo sé que estoy molesto, que estoy agobiado, voy a respirar y me voy a sentir mejor, o voy a dejar lo que estoy haciendo, salgo a caminar y regreso. Bueno, esta es la parte de generar emociones para el bienestar, así como la perseverancia. Dentro de la autonomía, bueno, viene la iniciativa personal. Mencionábamos hace un rato sobre la identificación de necesidades y búsqueda de soluciones. Hay un liderazgo, se va desarrollando un liderazgo, una apertura. Yo les mencionaba también de la toma de decisiones, ¿no? Tengo la capacidad de tomar las decisiones a partir de una situación que me sucede, y bueno, esto va generando también la autoeficacia y autoeficiencia. Dentro de la empatía, bueno, que también es un ámbito dentro de estas relaciones en la educación socioemocional, bueno, trata de que yo sea como respete a los demás, que tenga un trato digno hacia otras personas independientemente de su condición social, de su raza, sexo, orientación, etcétera, donde también haya una perspectiva, que yo ahora sí que me ponga en el lugar del otro cuando hay una situación de desacuerdo, que haya un reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad, es decir, si es un problema que existe, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Donde hay una sensibilidad, o se tiene la intención de que se desarrolle una sensibilidad hacia grupos que sufren exclusión o discriminación. Y bueno, también no podía faltar el cuidado de los seres vivos y la naturaleza. Y otro de los ámbitos, maestros, pues es de la colaboración, ¿no? Donde se trata de que el alumno desarrolle una comunicación asertiva, con responsabilidad, donde haya inclusión de todas las personas, independientemente si no son mis amigos, donde haya una resolución de conflictos por medio del diálogo, de la colaboración y de la interdependencia. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, dentro de esta parte de la educación socioemocional, podemos seguir varias estrategias. Entre ellas, pues hay que poner a trabajar a los chicos de manera colaborativa, trabajar proyectos con la metodología aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, de tal manera que nosotros confrontemos al alumno, ¿no? A ciertas situaciones donde tenga que colaborar, donde el alumno tenga que respetar la opinión de otro, donde el alumno no imponga su voluntad, sino haya un diálogo para que todos lleguemos a un acuerdo. Y como vamos viendo, pues se puedan integrar también estas habilidades que estábamos mencionando. Ahora, como idea, les proponemos ir, por ejemplo, hablando ya específicamente del proyecto, les proponemos ir a este documento de aprendizajes clave. A partir de la página 564 hay una dosificación de los indicadores de logro. Es decir, si ustedes tienen la intención, maestros, que esperamos que así sea, de ir dándole seguimiento al proyecto, pues que ustedes puedan ir trabajando en función de estos indicadores. Por ejemplo, en preescolar, y me voy a agarrar 1 o 2 ejemplos, en preescolar, bueno, un indicador es que el alumno reconozca cuando necesita estar en calma. Entonces, pensando en tu proyecto, que de hecho sí queremos felicitarlos porque la mayoría ya tiene claro qué personaje va a usar, qué tipo de escenarios va a hacer y qué tipo de valores va a resaltar. Entonces, ustedes pueden ir por aquí viendo qué tipo de situaciones le pueden presentar al alumno para que digan, bueno, este robotín, este arbolito, había un perro que se llamaba Chopo Algo, que Chopo Algo, ¿qué necesita hacer dado que se presentó esta situación? ¿No? Entonces, que el alumno vaya viendo y vaya reconociendo lo que tiene que hacer. Y aquí vienen, maestros, todos los indicadores de logro que se abarcan en esta parte de las dimensiones que mencionábamos hace un rato.
Digo, por el tiempo no nos podemos detener aquí, pero sí los invitamos a que dentro de su documento de aprendizajes clave, bueno, vean qué les puede servir de aquí y qué ideas pueden tomar justamente para ir dándole seguimiento al proyecto. Y antes de pasar con Daniel, sí quería mostrarles también este documento que se los vamos a poner en Classroom, maestros, donde queremos compartir con ustedes qué es lo que se va a estar, pues de alguna manera revisando en el proyecto final. Como mencionábamos al principio, ya no es forzoso, o sea, que ustedes estén entregando un proyecto cada 8 días, pero sí los invitamos a aquellos que tengan la curiosidad, la iniciativa, la necesidad de que se les pongan comentarios, vayan subiéndolos y los domingos se los van a estar revisando. Al final de cuentas, lo que se va a revisar va a ser su proyecto final. Entonces, el objetivo es justamente que ustedes presenten un proyecto de animación que contenga como objetivo, esta animación que tenga como objetivo el desarrollo de habilidades socioemocionales. Para esto, ¿qué se va a revisar en su proyecto final? Uno, que estudien el contexto de su grupo o de sus grupos e identifiquen al menos 2 áreas donde se necesite reforzamiento en educación socioemocional. Mencionábamos hace 8 días que estamos en un grupo multidisciplinario donde justamente pues no todos tienen las mismas necesidades. Entonces sí les pedimos que elijan los valores que quieren resaltar. Siguiente, que escriban un guión que esté destinado a lograr una animación de 1 minuto. Les decía Daniel, con 1 minuto yo me doy por bien servido porque yo sabré qué es lo que están trabajando. Entonces, de al menos 1 minuto. Elijan el tipo de animación que harán. Recuerden que Daniel les estuvo diciendo que había una animación donde era lineal y otra que no, que había una toma de decisiones. Elijan el tipo de animación. Piensen en al menos o sea, el guión debe contener esto. Piensen en al menos un personaje que sea un referente de valores a desarrollar en sus alumnos. O sea, ustedes pueden poner más. Algunos ya los pensaron. Deben tener al menos 2 escenarios que permita interactuar a su personaje y demostrar sus conocimientos de animación y diseño. ¿Cuándo se va a entregar? A más tardar, maestros, así la fecha superlímite es en la última sesión. Si ustedes quieren ir dando avances, vayan poniéndolos. Y bueno, los avances se estarán retroalimentando los días domingo después de cada sesión. Esto se los vamos a poner en Classroom, así que no se preocupen. Este guión, o sea, el guión es una parte, pero bueno, también deben entregar la animación que contenga todo lo que tienen en el guión. Justamente el guión es una forma de planificar lo que vamos a lograr al final. Y bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta, pero si no, los voy a dejar justamente con Daniel. Ahora sí, Daniel, es tu turno. Pues bueno, estuvo muy interesante. Gracias. Y ahora cambiemos de un poquito de canal. Ya estoy compartiendo. ¿Puedes activar? Ahí está, perfecto. Gracias, Berta. Ok. Cambiemos el switch a algo un poco más artístico de nuevo. Pues bueno, hoy vamos a ver algo que les va a ayudar en la planificación de su proyecto para poder contar una historia visualmente y que tenga sentido todo lo que ocurre. Tuve la oportunidad de leer algunos de los guiones que subieron porque subieron muy poquitos. Yo sé que les di más tiempo, pero mientras más rápido obtengan retroalimentación de su guión, más rápido van a poder corregirlo y avanzar. Entonces sí les recomiendo escribirlo lo antes posible para tener tiempo de trabajar tranquilamente y no estar con prisas al final. Y sobre todo que lo pueda revisar porque mientras más tarden en subirlo, más se me acumulan las cosas y menos voy a tener tiempo de dar una retroalimentación jugosita. Y bueno, los que escribieron, en general, todos bastante bien. Algunos no siguieron tan ad hoc el formato de guión, pero la mayoría sí.
Entonces, la mayoría les puse la nota de que faltaba darle el formato para tener estructura de guión. Y algo que noté de varios es que tenían diálogos muy largos. Entonces, la próxima clase va a ser mucho más práctica y les voy a enseñar cómo hacer lo que se llama lip sync, que es como animar la boca y gesticulaciones. Entonces, ahí se van a dar cuenta de qué tanto trabajo requiere animar un diálogo. Y se puede hacer sencillo, solamente pues tener en cuenta que cada palabra que tengan en su guión se tiene que animar a mano. Se pueden copiar y pegar bocas y luego ya vamos a ver con detalle eso, pero solo para que lo tengan en cuenta a la hora de escribir los diálogos. Está bien que existan los diálogos, pero usen las menos palabras que necesite un personaje para expresar algo, en vez de decir, tomé la decisión de, porque había un guión que decía eso, tomé la decisión de decirle a mis papás tal cosa, ¿no? En vez de eso, le puede decir, le conté a mis papás. O sea, como usar las menos palabras para decir lo mismo. Y también si son personajes niños, no sé si vayan a usar voces de niños o si ustedes van a hacer la voz, pero es importante que usen palabras que un niño usaría, porque si usan palabras muy elaboradas y conjugaciones complejas que un niño no usaría, pues terminan sonando raro, por la misma razón que los actores niños reciben mucho odio, es porque recitan los diálogos que escribió un adulto que no convive con niños. Y como sé que ustedes conviven con niños, estoy seguro de que saben cómo se expresan y su guión va a salir más realista si usan vocabulario que un niño usaría en los diálogos de un niño, obviamente. Y bueno, eso es a grandes rasgos las observaciones que tuve y ya, ojalá que más gente suba su guión en esta semana para poder retroalimentar. Pero bueno, ahora sí, vamos a tomar el tema de hoy, que es encuadre y composición. La composición o diseño de imagen es el número de objetos y la distribución espacial en la que son representados, sumando a esto sus colores, valores, tamaño, forma, dirección, ritmo, todos estos términos que vimos en la sesión de diseño, al encuadre y ángulo en el que fueron ubicados en la escena. Ángulo me refiero al ángulo en el que la cámara está enfocándolos, ¿no? Todo es como si lo viéramos a través de una cámara. Por eso hacen esto. Para checar, el director hace esto para checar que los objetos que van a estar en el encuadre tengan sentido y estén acomodados en la manera más clara y en la que él quiere comunicarse. Entonces, si tenemos una escena, lo ideal es buscar la composición más idónea a través de tu encuadre y el ángulo en el que estás, como si estuvieras filmando. Y como estamos dibujando, tenemos mayor control en eso, porque podemos acomodar las cosas como nosotros queramos, no dependemos de una ubicación, una locación o utilería. Entonces, bueno, dependemos de nuestra habilidad para dibujar, nada más. Pero bueno, entonces voy a ver aquí las características que componen a un encuadre, perdón, a una composición. O no siempre, pero que suelen estar presentes en una composición bien hecha. Y el primero es el punto de interés, que en diseño también lo veíamos, el énfasis o acento. Y es que la composición esté al servicio del punto de interés. Aquí, por ejemplo, tenemos, es muy sencillo, voy a usar ejemplos de caricaturas que encontré a la mano.
Esta es de Pokémon. Y vemos que en este encuadre rectangular está enmarcado por estos árboles el cielo, nuestro punto de interés, que es este personaje de acá que está brincando, y el personaje que tenemos al frente está volteando a verlo, y ya, eso es todo lo que necesitas para tener un punto de interés bien ubicado. Enmarcarlo con algo, entre color, forma y objetos, y que las líneas, por ejemplo, es más, este personaje tiene este triangulito que genera dirección, nos apunta hacia allá. Me adelanté, perdón. Su nariz también es como un triangulito que apunta hacia allá. Todo hace que apunte hacia el punto de interés. Entonces, para que tengan esto en cuenta, que nuestro fondo y los demás personajes estén siempre al servicio de la cosa más importante de nuestra toma en nuestra composición. Luego tenemos frente contra fondo. Esto es básicamente crear una diferencia evidente entre que está enfrente y que está atrás. Puede que lo que está atrás es lo importante y lo que está enfrente nada más sirve para dirigir la atención a ese punto de interés al fondo, o viceversa, ¿no? Aquí, por ejemplo, de hecho, el fondo está bastante... los colores son bastante vibrantes. Por ejemplo, los árboles tienen un verde muy intenso, pero pues no le ganan al amarillo y al personaje que está animado, porque además el movimiento genera interés, ¿no? Entonces, si el fondo es estático, pues solo sirve para que lo que se está moviendo tenga más interés visualmente. Entonces, aquí tenemos, de hecho, como 3 niveles de fondo, no, de profundidad. Tenemos al personaje desde enfrente, luego al que está atrás, y luego tenemos ya el fondo más atrás. Luego tenemos este concepto de llenar el encuadre, que significa pues evitar dejar espacios vacíos que no tienen razón de ser. Aquí, por ejemplo, el encuadre intenta no dejar demasiado espacio después de los personajes, pero tampoco los deja hasta el borde. O sea, por ejemplo, el personaje del fondo no está rozando el encuadre, tiene un poquito de aire aquí y genera este espacio suficiente para dejar entender que hay espacio entre los personajes y que cada uno se pueda mover con libertad sin que se estorben visualmente en nuestra composición. Y acá también tiene espacio, ¿no? Y si quieren, nos regresamos acá para ver cómo este encuadre se llena. Si hay espacio enfrente de Pikachu, pero porque los dos personajes están viendo hacia algo que no está en pantalla, y entonces te deja ese aire para saber que hay algo del otro lado, ¿no? Y que al final el fondo lo llena con estas escaleras, no está vacío del todo. Luego tenemos el lenguaje de líneas, que nos sirve para, cuando le ponemos pausa a la animación, saber qué está pasando sin tener que ver el movimiento. Podemos ver cómo las orejas del conejo están generando cierto movimiento. De hecho, aquí ya es muy sutil, ya en estas temporadas más recientes, pero antes usaban mucho líneas, literal se veía la línea para dar a entender la dirección del movimiento o velocidad, etc. Ahora ya son un poco más sutiles, pero siguen presentes. Y bueno, el movimiento de líneas, como vimos, el lenguaje de líneas, como vimos en la sesión de diseño, nos ayuda para muchas cosas, para generar movimiento, o que algo está estático, o que algo es dinámico, o redondo, o agresivo, peligroso, etcétera, ¿no? Entonces, saber cuándo utilizar cada tipo de línea
y utilizarlas conscientemente. Luego tenemos dirigir la vista del espectador, que también es más o menos parte del punto de interés, pero aquí es como enfocarnos no tanto en el punto de interés, sino en lo que te dirige al punto de interés. En esta escena, por ejemplo, vemos como es un personaje que utiliza esta cosa, diablo creo es, para moverse en una cuerda hacia el punto de interés, que es el personaje de hasta el fondo, ¿no? Digo, aquí no está animada la escena, pero el personaje sale desde adelante hasta allá. Entonces podemos utilizar el movimiento para crear la dirección de la vista del espectador hacia el punto de interés. Y además, el número uno, la cuerda está creando esta línea, este lenguaje de línea de mira hacia allá. Y también tenemos el fondo con triángulos que indican hacia dónde mirar, la perspectiva en la que está dibujado, no sé, estructura de acá, también está apuntando hacia el punto de interés. Lo mismo, solo buscar que las líneas que dibujamos, digo, este es un ejemplo demasiado evidente, pero ¿se acuerdan cuando vimos un fondo que era como un caminito que hacía curvas, que al final te llevaba hacia un punto de interés, etcétera? Simplemente es como usar las líneas, curvas rectas o puntiagudas o como sean para crear esta dirección de la vista del espectador. O usar las formas, o usar los colores, el contraste, etcétera. Todo para dirigir la vista. Luego tenemos el concepto de repetición, que también vimos en diseño. En nuestra composición aquí nos sirve para crear patrones y, por ejemplo, este personaje va brincando de cada como puertita que es de una en otra y se crea un efecto como de ilusión óptica. Ahí cada quien puede encontrarle el uso que quiera. Puede ser bien con árboles, puede ser con edificios, etcétera. Repetición. Luego de la misma serie esta, tenemos el espacio negativo. Aquí, si se dan cuenta, el encuadre no está lleno. El encuadre tiene un espacio muy vacío de este lado. Aquí, en esta escena, es porque como este aro gigante se mueve de un lado a otro, entonces en nuestra composición tenemos que tener espacio para que el personaje pueda realizar todo ese movimiento sin que nada le estorbe. Aquí lo llenan con fuego el fondo, entonces también, como en diseño veíamos, el tamaño de las cosas importa. Entonces aquí la sensación que crea tener tanto fuego alrededor es como de esta persona diminuta está en medio de un incendio, casi haciendo su acrobacia. Y pues sí, el espacio negativo crea significados. Puede crear significados de inmensidad o de que algo está perdido en el fondo del mar porque es una cosa chiquita en un espacio negativo gigantesco, ¿no? Y también, como decía aquí, que nos da espacio para movernos o nos da espacio para que algo que todavía no ocurre tenga espacio de aparecer y que además te cree esa sensación de algo falta ahí, seguro algo va a pasar ahí. Como en las películas de terror que enfocan a una puerta negra que sabes que algo va a salir de ahí, pero todavía no sabes qué. Algo así. Ese es el espacio negativo. El espacio positivo es el personaje. El negativo es el vacío. Luego tenemos el enmarcado, o le llaman enmarcado natural, porque pues a veces algo dentro de nuestra composición es lo que genera formas o marcos. Como vimos, los árboles generaban un marco en el cielo donde estaba el personaje, en el primer ejemplo. Y aquí tenemos dos pequeños ejemplos de
esta caricatura en la que, por ejemplo, esta niña está escalando un pozo y se la enmarca con la vegetación que está creando como una sensación de claustrofobia, ¿no? Todos estos encuadres sirven para crear ese tipo de significados. Luego en esta de acá, el encuadre lo generan estas ramitas y tenemos más atención en una cosa que está lejos, que es la niña que está al fondo de la escena, perdida o no sé. Entonces puede ser un puente el que te genera este marco, como si estuvieras abajo de un puente, entonces tienes todo esto. Lo que ustedes quieran, puede ser, ¿cómo se llama? El hoyo donde metes la llave en una puerta. Eso es un enmarcado, que te hace esta formita como de peón, o no sé cómo llamarlo. Entonces es como asomarte a través de algo y que eso te genere como un efecto de enmarcado. Y bueno, otra vez por tercera vez en este curso, el color es una parte de la composición y se usa para generar significados. Aquí solamente comparando una escena medio malvada, oscura, lúgubre contra una feliz y tranquila, ¿no? Pero bueno, esto ya lo vimos varias veces, nada más es parte de la composición, el color. Luego hay unos conceptos ya más específicos como que funcionan, que es tener impares o grupos de 3. Normalmente usan grupos de 3, pero el número impar por lo general genera composiciones armónicas que funcionan. Digo, aquí en realidad en total son 6 personajes, pero los que tienen la atención son los niños. Son 3 cabecitas, que además ya muy en el fondo podemos ver que hay 3 líneas en el suelo que generan dirección, etcétera. Entonces, en general, por alguna razón, funcionan los grupos de 3 personajes o 3 objetos de interés en una sola imagen. Luego tenemos la regla de 2/3 de nuevo, pero ahora sí vista en su mero mole, que es en la composición, y es esta de tener esta cuadrícula de tercios en la que es conveniente ubicar puntos de interés en sus intersecciones. Entonces aquí tenemos la cabeza de un personaje, su centro de gravedad, que normalmente es la cadera. Luego aquí tenemos uno en el espacio negativo y otro también en el centro de gravedad del otro personaje. Esto solo coincidió de que dije, voy a tomar foto de esta imagen y lo chequé con la regla de los tercios y funciona. Normalmente, si checas una imagen que te gusta, una foto que te gustó en una revista, yo qué sé, y le pudieras poner la regla de los tercios a ver por qué te gusta, normalmente hay algo interesante en una de estas intersecciones. Y no es una ley, es una regla nada más, porque como una sugerencia para utilizar para que se vea bien tu imagen. Y a veces no hay nada en los puntos de interés, en las intersecciones, perdón, pero lo que suelen recomendar a veces es ubicar el horizonte en la línea de aquí abajo, el horizonte de tu fondo o de tu foto o de tu diseño. Si lo ubicas acá, genera una especie de efecto de igual claustrofobia o de que lo que te interesa está más bien como en el suelo o que tienes tu ángulo de la cámara en picado, que es ahorita algo que vamos a ver. Pero bueno, el caso es que puedes ubicar el horizonte en alguno de los tercios para crear ciertas sensaciones o incluso puedes subirlo más acá arriba y ubicar otro tipo de cosas, no sé, el mar, o no sé, ya depende de qué diseño, pero el chiste es aprovechar
estos tercios para crear composiciones placenteras que funcionan por alguna razón que todavía no sabemos. Ok, ahora sigue el encuadre y es simplemente saber lo que entra y lo que no entra dentro de una imagen que estemos diseñando o filmando o fotografiando. Y tienen diferentes nombres, depende de la distancia entre la cámara ficticia, porque esto lo vamos a dibujar, y el objeto de interés o el personaje o objeto, ¿no? Y empecemos de lo más grande a lo más pequeño. Un plano general extremo es lo más alejado y ya, bueno, es de aquí en adelante, ¿no? Puede ser la toma desde la Tierra, es un plano general extremo. O una toma aérea de una ciudad es un plano general. Bueno, eso ya quizás sería toma aérea, ¿no? Pero al final se considera como plano general extremo y te vas acercando al personaje, ¿no? Pero este es el personaje chiquitito ahí y lo que te interesa realmente en este tipo de tomas es saber en dónde está el personaje. Es como ubicar al espectador en el espacio. Sabemos que está en un estadio el personaje y después ya nos acercaremos para ver qué hace el personaje, pero aquí lo que nos interesa saber con este tipo de toma es dónde está. Luego el plano general sí sirve también para ubicar en dónde está, pero ya podemos ver más acciones, pero aquí lo importante es ver acciones de cuerpo completo. Nos interesa ver todo el lenguaje corporal del personaje, entonces tenemos un plano general. Y puede haber 1 o 500 personas en este plano, pero ya es más cerca, ya podemos ver su expresión facial. Pero aquí lo más importante es el lenguaje corporal de cuerpo completo, en el plano general. En el plano americano, así se llama, no sé por qué, no he investigado la razón de su nombre, solo es ese nombre, por alguna razón, es cuando se corta más o menos en las rodillas la toma. Si se corta en las rodillas es un plano americano. Y sí, aquí es importante el lenguaje corporal, pero puede ser más estático porque en el plano general quizás es para cuando el personaje va a caminar o algo. Aquí quizá también puede caminar, pero nos interesa ver más como los brazos y sí se está moviendo o se ocurren más cosas, pero digamos que está un poco abierto para que entren más personajes a la escena todavía. Y ya un plano medio se corta alrededor de la cadera, a lo mejor ya de la cintura también puede ser considerado plano medio. Y aquí no caben tantos personajes, entonces a lo mejor caben solo 2 en la escena o 3 muy apretados. Y es mucho más para ver expresión facial. Y también todavía caben los brazos. Igual pueden interactuar 2 personajes, abrazarse o pegarse o escupirse, no sé. Pero es algo ya un poco más cercano, ya se empieza a volver íntimo. Y el close-up ya es completamente solo para ver su cara, a lo mejor las manos si están cerca de la cara, pero es más para diálogo o reacciones de la cara, etcétera. Aquí ya es muy específico que quepan 2 personajes en el encuadre, normalmente solo 1. Y ya el extreme close-up es cuando quieres casi leerle la mente al personaje. Es ya acercándose casi solo a sus ojos. En el close-up caben los hombros. Es como un poquito como del pecho para arriba o de los hombros para arriba. Y el extreme close-up ya solo muestra la cara o parte de la cara. O hasta solo el ojo. No sé, ya depende de cuál es tu objetivo de comunicar, pero eso ya a partir de que solo se ve la cara, ya es extreme close-up. Incluso
aquí yo no metería tanto diálogo, es solo para reacciones o emociones muy intensas o algo así. O de que te fijaste en algo, ¿no? Volteé a ver que alguien puso algo en algún lugar porque hubo una toma, por ejemplo, es un ejemplo, no tiene que estar conectados, pero porque hubo una toma en la que alguien tomó tus llaves y volteaste, no sé. Y esta toma se llama, bueno, normalmente, técnicamente se llama insert, pero es un primer plano o plano de detalle, que es cuando quieres, no ves específicamente el cuerpo de nadie, nada más ves como detalles de que algo pasó, de que se le cae algo a alguien y lo que quieres ver es cómo se cae eso, porque quieres que el espectador ponga atención de que se le cayó algo a ese personaje, o de que, no sé, sonó el teléfono y entonces es una toma del teléfono sonando. Es como tomas de cosas específicas para ponerle atención. El primer plano o insert o plano de detalle. Luego ya cosas muy específicas, pero que son muy usadas, como el encuadre over the shoulder, que significa sobre el hombro, y es cuando vemos sobre el hombro de un personaje para como dar a entender que está ocurriendo una conversación. Y que hay dos personajes teniéndola, incluso puede haber más del otro lado, no sé. Pero así se llama este tipo de encuadre. Luego tenemos el plano cenital, que es literal como tener la cámara perpendicular al objeto de interés en la vertical, pero desde arriba, como, ¿qué será? Sí, como si estuviera sobre un helicóptero o una grúa o un pájaro, no sé, pero es completamente vertical para cosas muy específicas, supongo, pero sí, para mostrar la parte de arriba de algo. Y la nadir es al revés, es como si estuviera la cámara en el suelo, completamente perpendicular al suelo, volteando hacia arriba. Aquí puse unos pajaritos volando, pero igual podría ser como si estuviera en el fondo de un pozo o debajo de una mesa. También creo que es muy raro que se use este tipo de tomas, pero encuadres, pero si lo requieren, así se llama plano nadir. Y el plano picado también es desde arriba, pero esta vez la cámara tiene un ángulo. En inglés se llama bird's eye view, que significa como si un pájaro lo estuviera viendo, porque es como, pues, con perspectiva, con un ángulo, pero desde arriba. Y bueno, y nos puede servir para crear detalles como de este personaje está esperando algo que va a llegar desde arriba, o cuando volteas a ver algo, o cuando no sabe que va a caer algo, pero el espectador tiene que saber que va a caer algo, o que va a suceder algo desde arriba, o cuando quieres a ver a alguien muy pequeño, no sé, cuando está un mafioso gigante o un bully gigante y está el niño indefenso chiquito, pues lo haces ver. Podríamos hacer como una over the shoulder aquí, el hombro del bully y el personaje indefenso chiquito allá. Podemos aprovechar la toma de picado. Y el contrapicado es al revés, en ángulo, desde abajo. En inglés se le dice worm's eye view, que significa como la perspectiva de una lombriz, porque pues, lo ves desde el suelo y se ven las cosas más grandes desde el suelo, o con una perspectiva que crea este tipo de efectos. Por ejemplo, como que la niña está viendo hacia el horizonte o que espera algo que viene desde otro lado. Y aquí podría ser el punto de vista del niño que estábamos diciendo que es un bully gigante y un niño indefenso. Entonces aquí podrías ver al niño indefenso chiquito y el bully gigante con este tipo de perspectiva. Y aquí hay un pequeño diagramita de cómo, nada más para que no confundan los términos. Picado es la cámara que está en ángulo desde arriba. Cenital no tiene ángulo, es completamente perpendicular al piso.
pero visto desde arriba. Contrapicado desde ángulo desde abajo, con ángulo desde abajo, y nadir es perpendicular volteando hacia arriba. Y bueno, hay un concepto aquí que no agregué, que acabo de darme cuenta que no agregué. Pero es una cosa que se llama como la línea invisible, y es que ahorita busco un video rápido para explicarlo, pero es que cuando tienes a dos personajes teniendo una conversación o interactuando, no puedes cruzar una línea invisible que hay entre ellos para no confundir al espectador. Entonces, creo que voy a explicar esto en Wikeditor ahorita que vayamos allá, pero nada más es parte de los encuadres y cómo funciona la dirección de cámaras. Luego, el movimiento de cámara. En filmación tiene varios nombres cada movimiento, pero ya sería confundirlos demasiado, porque de hecho no vamos a usar cámaras, entonces no importa tanto. Solo quiero que tengan en cuenta que si quieren meter algún movimiento de cámara en su corto, tienen que diseñar su fondo más o menos como en este ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este dibujo nos está dando a entender que la cámara, por ejemplo, aquí dice Start, que significa que aquí empieza la toma. Entonces tenemos aquí el rectángulo, aquí estaría completándose. Esta sería la toma de solo el letrero del motel. Y luego tendría un movimiento como bajando y moviéndose hacia la izquierda hasta detenerse, aquí dice Stop, en esta parte. Entonces, aquí el director quiere que veas el motel y luego veas que hay un coche estacionado afuera de uno de los, no sé, de los cuartos o cabañitas, no sé qué sean. Y ya, entonces, el que dibuja el fondo tiene que tener en cuenta que tiene que dibujar todo este recorrido que va a hacer la cámara y que su resolución final debe ser esta, o sea, del encuadre lleno, digamos, que es cuando se detiene y cuando empieza. Entonces tiene que dibujar el dibujo, o sea, el dibujo completo de este fondo con todo el recorrido. Es quizá unas 3 o 4 veces el tamaño que sería solo un fondo que llena nada más la pantalla y es estático y no se va a mover la cámara. Y lo que tendría que animar aquí, en realidad, por ejemplo, en Wikeditor, tendríamos que mover el fondo para crear este efecto de que se traslada a la cámara. Porque en realidad nuestra área de trabajo es como el encuadre. Y ya, nada más para que lo tengan en cuenta. Si quieren meter un movimiento de cámara, tendrían que dibujar un fondo más grande para que tenga espacio de moverse la cámara. Y bueno, esta parte en la industria de la animación 2D se llama layout, que es crear este tipo de fondos en los que se va a mover la cámara y como una previsualización de que se va a tener que dibujar en el departamento de fondos. Y luego pasamos nada más al proceso de storyboard, que muchos, bueno, no muchos, de hecho solo unos cuantos ya empezaron a hacer para ver si su proyecto funciona visualmente. Y como expliqué la otra vez, es solo un proceso en el que dibujas rápido, no muy limpio. Digo, estos dibujos son bastante buenos, pero no tienen por qué serlo. De hecho, en Disney hay storyboards bastante burdos. Por ahí alguna vez vi storyboards de La Sirenita y dije, ay, estaban bastante rudimentarios. Pero sí, simplemente es dibujar rápido para probar si funciona o no tu escena y los movimientos que van a ocurrir, tus encuadres. Por ejemplo, aquí podemos ver que están llenando el encuadre con las manos de este lado y Tarzán de este otro lado, y Tarzán no le estorba a la mano. Las manos son el frente y Tarzán es el fondo, ¿no?
Entonces, es un encuadre limpio, está ok para que los animadores lo puedan animar. Y bueno, también checan que la expresión del personaje sea la correcta, que comunique la sensación que el director o el creador quiere, que incluso se pueden hacer a color, pero pues, muchas veces eso ya es otra etapa. Entonces eso no se checa aquí normalmente, pero movimiento, composición, encuadre, expresiones, siluetas. Aquí, por ejemplo, es un cuadro de storyboard que tiene todo el dinamismo del movimiento con esta sola línea, que está hecho muy rudimentariamente, es un dibujo muy sucio, pero que le sirve al animador para llegar al resultado que ven abajo, ¿no? Hay storyboards muy detallados que casi ya son animación, pero a veces solo con dibujar un cuadro de lo que ocurre como si fuera un cómic, el animador ya puede trabajar con eso y llegar al resultado final. Y, por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo de storyboard. Berta, ¿me avisa si tiene audio? Está en inglés. Pero, bueno, lo que importa es... No tiene audio, Daniel. Ah, perdón. A ver, habla. Creo que tiene bloqueado el audio, ¿eh? Ok. Ahí, ajá, gracias. Entonces, normalmente ya graban los diálogos o un borrador de los diálogos. Y ellos hacen dibujos. Seguimos con el audio bloqueado por si querías mostrar algo, ¿eh? Ah, sí. Bueno, como está en inglés no importa. Solo quiero que vean. Es una escena que si vieron Toy Story deben poder reconocer. Quizás no se ve exactamente como el final, pero se ve tan cerca que pareciera que esa parte, pero si no fuera por este proceso de storyboard, la imagen final no se vería como se vio en la película. Así que voy deteniendo. ¿Perdón? Ya lo escuchamos. Ah, ok. A lo mejor es porque tengo mi audio prendido aquí en la bocina, pero... Sí, me pregunta la maestra Norma si el dibujo sería dibujo a partir del diálogo. Sí, de preferencia primero tienes que tener un guión para saber qué tienes que animar, porque si nada más es... Os digo, si va a ser muda tu proyecto, tu video, pues no importa, pero tienes que tener como escrito, planificado qué es lo que va a ocurrir para después poder dibujarlo. A lo mejor no funciona, o sea, ya tienes tu guión y lo haces en storyboard y dices, ay, esta escena se queda estática como 30 segundos, entonces se vuelve aburrido, voy a tener que cambiar un poco mi guión para que no sea tan aburrido y entonces ya puedo, o a lo mejor primero hago el storyboard de qué podría caber ahí y regreso a corregir mi guión. Es un proceso orgánico que como que a veces se va nutriendo uno del otro, pero el storyboard y el guión son muy conectados porque muchas veces, aunque no sea animación, las películas de personas y eso, les hacen storyboard para saber qué funcionan. Gracias, Daniel. Te dejamos. Dice la maestra Jessica que sí se escucha, pero muy bajito. Al final creo que ya se estaba escuchando más. Ah, sí, debe ser porque prendí la bocina. Le voy a subir un poquito. Pero vean, por ejemplo, ahorita los voy a ir guiando cómo están utilizando aquí. Este es un encuadre de plano general, porque no vemos todo el cuarto de Andy, vemos solo la cama donde caben los dos personajes y lo que nos importa es ver su lenguaje corporal y que Buzz Lightyear se va a mover, va a caminar.
Luego cambiamos a una toma de plano medio, donde cortamos a la altura de la cintura, perdón, de la cadera, y solo tenemos 2 personajes, que es lo más que cabe para ver claramente lo que van a hacer y cómo van a interactuar en un diálogo. Cortamos de nuevo a planos generales. Vieron cómo ahí de repente hubo un close-up porque nos interesaba ver la reacción de Buzz Lightyear. Y luego esto es medio close-up, medio, ¿cómo se llama? Plano de detalle para ver cómo azota Buzz Lightyear la cabeza de Woody en la cama. Planos generales. Yes. They're Andy's toys. All right, everyone, you're clear to come up. You must have handled this guy awfully rough and shit. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Oh, I'm so glad you're not a dinosaur. Thank you. Thank you all for your kind welcome. Say, what's that button do? I'll show you. Buzz Lightyear to the rescue. Wow. Hey, well, Woody's got something like that. His is a pull string, only it sounds like a car ran over it. Oh, yeah, not like this one. This is a quality sound system. Probably all copper wiring, huh? So, where you from? Singapore? Hong Kong? I'm stationed in the Gamma Quadrant of Sector 4. Oh, really? I'm from Play School, and I'm from Mattel. Well, I'm not really from Mattel. I'm actually from a smaller company that was purchased in the leveraged buyout. Well, I don't really... I'll bet he will. Bueno, entonces, aquí lo importante que quería que vieran era cómo son dibujos sencillos, no tienen que ser súper detallados. Les recomiendo hacerlos en hoja y papel para que no tengan ninguna dificultad técnica y puedan hacerlo lo más sucio que quieran, que necesiten. Puedan borrar y tachar y repetirlo cuantas veces necesiten. Y luego pueden tomarle fotos y hacerlo, editarlo a ver si funciona corriéndolo como video o no, como ustedes quieran. Ya ahí depende de qué tanto control quieran tener sobre cómo se va a ver. Pues sí, o sea, mi recomendación es hacerlo en papel para no tener excusa. Y también quería que vieran cómo cambiar de ángulos, de encuadres, crea una narrativa más dinámica. Porque si solo tenemos un encuadre fijo, donde hay 2 personajes haciendo cosas todo el tiempo, es aburridísimo. Entonces, de preferencia, jueguen con los encuadres para mostrar reacciones de las caras de los personajes, para mostrar detalles de lo que ocurre, si a alguien se le cayó algo, si había una historia de un niño que toman el cuento que le gusta y porque es autista tiene una reacción violenta. Entonces, si la toma en la que el otro niño toma el cuento del librero puede ser una toma diferente que las demás, ¿no? Es la de plano de detalle o plano de primer plano. Entonces, jugar con los encuadres para guiar al espectador y que no se aburra y que todo sea las emociones, el lenguaje corporal, el diálogo y lo que ocurre sea más claro y más placentero de ver. Entonces, ahora voy a cambiar de diapositiva para que vean ahora, es otro ejemplo que igual voy a cortar como a la mitad, nada más para que vean cómo alguien visualizó algo que no tiene diálogos y cómo resulta tan apegado a los bocetos en la película final. Aquí digo, es animación 3D y probablemente esto ocurrió después del storyboard porque a algún animador se le ocurrió que era más divertido esto.
y por eso no estaba en bocetos, pero... Y se ve muy similar el resultado final porque los dibujos de hecho son bastante buenos. Y por ejemplo aquí no fue exactamente igual, sobre todo por el timing en el que cayó el personaje ya al final. Pero sí, o sea, al final van ocurriendo ediciones, no pasa nada, pero mientras sea por el bien del resultado final. Y creo que eso es todo. Sí, claro. Entonces, para que igual puedan tener nombres, porque pues si uno no sabe para qué sirve cada uno de estos encuadres, a lo mejor lo puedes deducir, pero pues si ya lo sabes, puedes como crear una planificación más estructurada de qué tienes que hacer y qué vas a animar y qué, no sé. Cada quien lo puede aprovechar como quiera, pero no es nada, es requisito. No hay como un checkbox para ver si usaron todas. Usen las que tengan que usar para contar su historia. Y bueno, la tarea, que no va a ser tarea porque no se va a evaluar, solamente es para que ustedes vayan avanzando, es que hagan el storyboard de su guión y yo lo pueda revisar y les pueda dar retroalimentación. Mientras antes lo entreguen, más garantía hay de que lo pueda revisar y darles retroalimentación, y que además van a tener tiempo de corregir y hacerlo más bonito. Lo puedes hacer directamente en Wiki-Editor si quieres. Por mí está bien, solo al final le entreguen una imagen JPG o PNG que se pueda cargar directamente ahí en Google Classroom para que la pueda revisar. Y si lo hacen en papel, solo con que le tomen una foto clara, con buena luz. Y lo que pueden hacer si les gusta trabajar más limpiecito es buscar en Google Storyboard Format y usar cualquiera de estos. En realidad es nada más como una hoja con cuadritos donde puedes tú dibujar lo que tú quieras. Y abajo, por ejemplo en este, a ver si se abre completo. Sí, mira. Aquí puedes poner el número de tu escena, es la escena número 1 de mi corto. Aquí pongo lo que ocurre y aquí puedes escribir el diálogo o alguna descripción. Y luego puede ser la misma escena y ocurre algo más, entonces lo dibujo acá. Esto se lo recomiendo ya que lo hayan, como que ya hicieron como en sucio el storyboard y ahora quieren hacerlo en limpio y bonito, ya usan un formato. Pero para empezar yo creo que es mejor en una hoja en blanco donde puedan hacer borrones. La traducción sería como la uña de tu pulgar, que son cuadritos chiquitos para que tú hagas un estudio rápido de cada encuadre. Por ejemplo, esto es para una prueba que hice para un trabajo que no pasó. Y yo hice estos thumbnails para checar mis encuadres antes de hacer el storyboard ya en limpio. Entonces, esto fue digital, pero en una hoja blanca puedes dibujar cuadritos chiquitos. Y ahorita tendría que buscar mis cuadernos para ver cómo lo hago en papel, pero cuadritos chiquitos para checar nada más qué tipo de encuadre voy a usar, si es una toma general o si es un close-up, etcétera. Y ya que yo tengo esto, incluso puedo, a veces hago rayones de, no, este va antes que este otro, y los voy editando ahí mismo en los thumbnails, y luego ya lo paso en limpio en el storyboard final. Y por ejemplo aquí, esto ya es más avanzado, pero porque ya era para una producción formal,
pero lo que hice fue hacer como un plano del cuarto en el que se encuentran los personajes y decir, se van a mover en esta dirección durante toda la escena, ¿no? Este personaje se mueve para acá y luego brinca por la ventana. Y luego este se mueve para acá y se detiene y luego se va a mover para acá, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es bueno tener este nivel de planeación para después que tengas tu animación final, lo hagas todo rápido y nada más animes y no tengas que estar pensando, ay, ¿dónde quedó este personaje en esta parte? Y a la mera hora crucé la línea, que ahorita les voy a explicar, y la gente se confunde porque no sabe qué personaje está enfrente o de qué lado está, etcétera. Entonces les recomiendo primero en una hoja blanca hacer en sucio cuadritos chiquitos para decidir encuadres y luego en el storyboard final ya con un formatito como este, más lo va a bajar y se los voy a subir ahí en el material en un rato y para que lo tengan a la mano y puedan trabajar con él. Ay, no, este no es, perdón. Luego descubrí por qué se me cerraba Wikeditor cuando quería usar la cubeta para rellenar y era que creo que lo actualizaron, entonces esa versión ya que tenía guardada yo aquí ya no servía y el que sirve es el que dice editor.wikeditor.com. Entonces ya puedo yo dibujar y rellenar y ya no se me cierra. Siempre hay alguna razón. Normalmente técnica. Ahora, antes de hacer más cosas, voy a enseñarles el concepto de la línea invisible. Ok, entonces tenemos... Sí, ojalá que luego la puedan usar porque normalmente es como un shock mental porque no estás acostumbrado a dibujar junto a ti y ver en la pantalla lo que está pasando. Entonces hay que conectar hacer sinapsis de la que no estamos acostumbrados para acostumbrarse a usarla. Y mientras más la usen, más rápido. Entonces aquí tengo que instalar un driver para poder usar esta tableta. Y que me deje solo usar una pantalla. Pero bueno, en lo que se instala, voy a usar mi mouse. Ok, entonces tenemos... voy a hacer más gruesa mi línea. Ok. Oh, ok. Aceptar. Me está haciendo aquí cosas raras. Ok. Ok, tenemos a dos personajes que van a estar... Entiendo su frustración de no poder dibujar con el mouse. Yo tampoco puedo. Ok, tenemos a dos personajes. Ok. Que están hablando. Ok. Y luego, esta línea es roja, pero es invisible. Tenemos una línea que usamos nosotros como creador o director, como guía, para hacer nuestros encuadres, nuestras tomas. Y voy a crear aquí una cámara. Esto es nada más como una guía visual, no es que ustedes tengan que hacer una cámara. Es nada más para explicar. Ok, entonces, si nuestros dos personajes están platicando
y nuestras tomas los ven al personaje. A ver, voy a poner personaje. Personaje A y personaje. Ok, entonces nuestras tomas, por ejemplo, esta, digamos que es una toma general y tengo a mis dos personajes hablando uno enfrente del otro, que más o menos se vería igual que esto sin que tuvieran la línea, ¿no? Los dos personajes interactuando a esa distancia. Y yo luego hago un corte y los dos personajes, bueno, más bien mi cámara ahora está, o mi punto de vista ahora está del otro lado. Quiere decir que cruzamos la línea y rompimos el eje de la cámara. Y entonces eso crea confusión porque de repente ahora el personaje B, en el punto de vista del espectador, estaría del lado izquierdo y el A del lado derecho. Y entonces es como, ¿pero qué? Ese personaje no estaba del otro lado y cómo llegó ahí, y entonces confundes a la gente. Entonces lo ideal es nunca cruzar. De hecho, la línea es esta. La línea no es entre, perdón, son conceptos que hace mucho que vi en la carrera. Pero la línea en realidad no es entre los personajes, sino entre la cámara y los personajes. Si la cámara es la que cruza la línea, entonces no está bien. Tendría que haber, ya eso pues solo si tuvieran la necesidad de mover la cámara o la posibilidad de hacerlo, tendría que haber un movimiento de cámara que guía al espectador a como si él estuviera caminando de este lado y él pudiera verlo para poder entonces cambiar a este ángulo. Y para volver a cambiar tendrías que volver a hacer un movimiento entero de cámara para poder grabar acá. Es muy complejo, pero en realidad, parece muy complejo, pero en realidad no lo es. Es simplemente tener cuidado de no intercambiar de lugar a los personajes a la hora de hacer nuestros encuadres. Entonces de repente hay un over the shoulder del lado del hombro derecho de este personaje para ver a este, y si queremos hacer un over the shoulder del otro, hay que hacerlo en su hombro izquierdo para que el personaje se siga viendo de este lado de la línea. Y ya, solo tener cuidado con no cruzarnos del otro lado y que se intercambien de lugar los personajes, o que parezca que estamos en otro lugar porque cambiamos de perspectiva. Ese es el concepto de la línea. Luego les pongo un video por ahí para que lo entiendan mejor, pero es solo para tener cuidado. Y ok, entonces voy a hacer un pequeño storyboard rápido aquí en Wikeditor para que vean más o menos a lo que me refiero con thumbnails. Nada más déjenme asegurarme de que ya instalé mi tableta. Sí, ya se instaló, pero a ver si no me tengo que reiniciar. Pues bueno, lo intentaré hacer con cuidado. Ok. Aquí podría aprovechar los cuadraditos. Nada más que tendría que no tengan fondo. Ok.
Ok, entonces cada uno de estos va a ser un thumbnail. Ahora, para que participen, quiero que alguien me diga una pequeña escena de qué se les ocurre. Lo que sea, algo pequeño. Nada más. Ok, ya sé. La mamá le ayuda con la tarea a un niño y el niño le da un beso. Ay, no, esto. Ok. Voy a bloquear estos cuadritos para que no los ande moviendo yo sin querer. En otra capa y en una nueva capa con mi pincel voy a hacer dibujos rápidos. Entonces digamos que empezamos con una toma general. Entonces está... uy. A ver si... es que, sí, mi tableta sigue personalizada para dos pantallas. Pero bueno, hago ya. Tenemos una mesa. Uy, uy. Como está para dos pantallas, cualquier línea que hago tiene un ángulo extremo. Ok. Tenemos... creo que voy a hacerlo con el mouse porque ya me desesperé. Ok. Tenemos aquí al niño. Va a ser como bolitas y palos. Ahorita lo que queremos es checar encuadres. El niño está aquí sentado y su mamá... ya sé, la mamá está acá parada. La mamá está cocinando. Entonces, piernitas, aquí hay... ¡Ay! Me quito mi guantecito. Aquí está su olla. Esta es la estufa. Digamos que acá vamos a poner una ventana. Oh. Mira, vamos a ponerle. Ok. Y luego la mamá está muy ocupada cocinando. Luego, digo, esto se puede hacer en Wikeditor, en hoja y papel no, pero podríamos copiar este mismo encuadre. ¿No es con X? Sí, tengo que dejarlo presionado. Voy a sacar. Lo voy a repetir porque quiero que el niño en la siguiente acción que ocurre voltea y le pregunta algo a su mamá. Y luego en la siguiente toma es un encuadre más cerrado y vemos como la mamá se voltea con su palita de que está cocinando.
para checar cómo va el niño con su tarea. Y luego, si se dan cuenta, en este encuadre tengo más espacio negativo acá, que probablemente llenaría yo con el fondo de la cocina, para indicar que ella está volteando hacia donde hay alguien que va a contestar algo. Y luego tenemos una toma cerrada, como de close-up o medio del niño. Digamos que la historia va a ser que el niño está muy concentrado haciendo su tarea y que la mamá le dice que está haciendo su platillo favorito. Entonces tenemos al niño sentado que se emociona porque su mamá le hizo su platillo favorito. Ahí. Aquí pongámosle la silla. ¿Sí? Y luego tenemos... A ver, voy a... Sí. Regresamos a la toma abierta. Toma general. Pero ahora voy a borrar al niño. De hecho, voy a borrar... No. A la mamá porque quiero que el niño se levante. De la silla. Digamos que aquí estaba la silla. Literal, aquí los dibujos, no importa la calidad, lo importante es como contar a través de encuadres y, bueno, digo, lo más bonito es que se puedan los dibujos, pero para que sean claros, no para que se vean bonitos, solo para que sean claros. Y espero que estos que estoy haciendo súper rápido sean lo suficiente claros. Y la mamá está acá, pero ya está volteada hacia él. Es un cuernecito. Tiene su palita. No, me equivoco. Este no sirve para eso. Ok. Y luego... tengo que alejar de nuevo para pegar. ¿Tendrías alguna recomendación, Daniel, que darle sobre cómo hacer los dibujos como de manera rápida? Porque comentan que necesitan quizás unas clases de dibujo, dado que todo es muy fácil tus escenas. Si tengas algún tip. Pues el dibujo es como hacer ejercicio. Entonces, mientras más lo practiques, mejor te va a ir saliendo. Y mientras más practiques, más rápido. Y ahorita, ¿se acuerdan que les di la recomendación de usar referencias? Ahorita no estoy usando referencias. Debería haberlo buscado. ¿Qué cocina me gustaría hacer? Para después representarla aquí de la manera que quiero. Sin que esté inventando yo aquí la mesa ahí en medio de del cuarto. No sé. Todo es buscar referencias. A ver, espérense. Me desconcentro. Quiero que le dé un beso a la mamá. Entonces, el niño se acerca. Pero sí, literal es solo practicar mucho. Hay gente que rápido, si practica muy intensivamente, puede empezar a hacer ya cosas más avanzadas.
yo pues toda la vida dibujé, pero ya seriamente pues hasta que entré a la universidad. Entonces, ok, tengo esta toma en la que ya el niño se acerca a la mamá, es la misma toma que tenía antes. Borré la estufa, pero bueno, aquí está la estufa. Y luego, pero sí, por supuesto, con el mouse es una tortura dibujar, yo lo sé. Incluso yo que me dedico todos los días, dibujo por muchas horas. Para mí, usar el mouse para dibujar es como entrar a la casa de alguien muy creyente y patearle su nacimiento. Así me siento. Es muy horrible. Pero por eso les recomiendo la tableta. Y sí, bueno, pero también si la van a aprovechar, si este curso lo van a hacer y la verdad es que no van a dibujar mucho en la computadora en su vida, pues no. No vale la pena, pero si creen que van a dibujar más, o sea, no solo para este proyecto, sino para crear material para sus alumnos, etcétera, y les gusta dibujar y lo hacen bien y pues para que le van a sacar provecho, pues sí, la verdad es que no son tan caras las tabletas y ya hay bastante software barato para poderle sacar provecho. O gratis, el software como Krita. Entonces, ahora voy a hacer la toma más cerca, con un encuadre medio. Para ver cómo el niño le da el besito a su mamá. Y dice un brazo gigante, pero... Aquí, por ejemplo, me puedo dar cuenta en este encuadre si necesito que la mamá se agache, porque el niño es muy pequeño. Ahora digo, ok, como que están muy en la esquina. Este tipo de escena está bien más de cerca y más al centro. No, este tipo de toma más bien. Y ya, ¿no? Digamos que eso es todo lo que voy a ocupar de mi formato de storyboard. Entonces ya lo voy a revisar. Tengo una toma general en la que se ven los dos personajes, lo que están haciendo. Y luego voltea y le pregunta a su mamá, ¿qué vamos a comer? Quizás aquí podría meter un encuadre más cerrado, en el que se ve el niño preguntando eso. Podría ser algo así. Bueno, tendría que mover todo mejor. Mejor no me distraigo, pero podría meter ahí este mismo encuadre del niño volteando a ver a la mamá aquí en medio. Y la mamá se voltea. De hecho, aquí lo que yo tendría que hacer es poner una flechita de que la mamá se voltea. Acá. Y voltea y está el niño y bueno, le voltea y dice el diálogo de, te hice lo que te gusta, pozole. Y el niño se emociona, ¡ay, mamá, eres la mejor del mundo! Y entonces abrimos una toma en la que,
una toma general en la que se levanta el niño de la silla. Aquí también tendría yo que poner que el niño se levanta de la silla. Luego que avanza y que la mamá se inclina. Hago cosas locas aquí. Y luego llegamos a la toma es como media, el plano medio, donde podemos apreciar a los dos personajes y la acción que están realizando, que es que le da el beso a la mamá. Y ya. Esta es una escena súper sencilla. No está pasando gran cosa, no hay muchísimo diálogo. Y siempre, por ejemplo, aquí siempre nos mantenemos sin cruzar la línea, como les expliqué, con la línea está invisible. Siempre la cámara tiene a un personaje de un lado y al otro del otro. Y de hecho esto también, tener a los personajes como más cargados hacia un lado de la pantalla que del otro, nos da esa sensación también de que estamos del lado correcto de la línea. De que un personaje está del lado derecho y otro del lado izquierdo. Si de repente viéramos por atrás al niño, pues estaremos cruzando la línea. Y así. Nos pregunta la maestra Marcela, ¿cómo se llama la función de los cuadros? Aquí rectángulo. Sí, esa es la funcionalidad del icono, maestra, y los cuadros que propiamente, donde estuvo dibujando Daniel, eso es una imagen, ¿no? Y bueno, todo en conjunto es el storyboard que estás mencionando, ¿correcto? Sí, digo, aquí lo que me gustaría es que lo hicieran en papel para que puedan dibujar sin la atadura que es el mouse y puedan borrar y todo más rápido. Digo, aquí yo aproveché lo digital para poder copiar y pegar este tipo de fondos, pero normalmente cuando trabajo con lápiz, y de hecho yo trabajo mucho con lápiz, incluso cuando el trabajo sea digital final, yo siempre uso el papel y el lápiz para trabajar esta etapa, que es como de los thumbnails. Esto no es el storyboard, estos son los thumbnails del storyboard para yo decidir mis encuadres, decir a lo mejor, no me funciona que este sea una toma general, necesito que sea una toma media, entonces en esta etapa puedo hacer esos ajustes o decir como ahorita que dije, a lo mejor me falta este mismo encuadre aquí en medio o una toma similar y entonces ya en mi storyboard final lo meto en limpio. Pero esta etapa de thumbnails es para decidir encuadres, checar si funcionan. De preferencia ya que tengan su diálogo para pues estar seguros de que no faltan tomas o encuadres por ahí. Y luego ya que tengas esto ya con tus decisiones finales, lo haces un poquito más en limpio en el storyboard, tampoco tienen que ser dibujos súper guau. Y eso es lo que quiero ver. El thumbnail es como su ejercicio para hacer la tarea. Igual, por ejemplo, aquí yo podría... me voy a pasar un cuadro acá para que esté limpio. Voy a subir el... a ver... escritorio... Bajé ahorita la imagen esta. Según yo. De los... el storyboard.
No la veo, qué raro. A lo mejor es un... no es un formato de imagen. A ver, voy a volver a... ¿Qué está pasando? Ok. Storyboard format. Si quieren, también pueden hacer esto. Nada más que tiene que ser JPG, porque si no... No, tampoco es JPG. A ver, GIF. Bueno, a ver, vamos a ver si funciona. Voy a cargar en Wiki-Editor el formato. Entonces ya no tienen que dibujar los cuadritos y de hecho ya es mejor. Entonces lo paso a mi capa bloqueada y ya puedo dibujar yo aquí. Pueden hacer esto también. Ahorita les subo un formato para que lo puedan usar. Y no tengan que dibujar los cuadritos, pueden importar como en el Asset Library con Upload Assets, la imagen, la colocan, la bloquean para que no la estén moviendo sin querer y en otro layer o capa pueden dibujar su storyboard. Como dije, de preferencia si lo pueden hacer mejor en papel, para mí mejor, porque además así no se limitan y hay menos pretexto, nada más tienen que tomarle foto y subirlo, para que lo hagan lo más rápido posible. Y yo pueda darles retroalimentación y puedan empezar a animar y todo eso, grabar diálogos, diseñar sus personajes finales lo antes posible. De hecho, hoy mismo también tampoco tiene fecha límite, pero mientras más rápido lo hagan mejor. Diseñar los personajes finales de su proyecto. Ese se va a activar hoy también ahí en las tareas. Y ya, espero que puedan subir ya pronto sus guiones los que no lo han subido para revisarlos. Y espero que los que sí les mandé revisiones les hayan servido y hayan tenido sentido, que no, que no hayan sido ilógicas. Por ahí había un proyecto que pues estaba un poco violento y no tenía un mensaje positivo, solamente era un niño que se salía con la suya molestando a un niño discapacitado y pues creo que no es la idea, ¿no? Digo, yo sé que es una historia quizá basada en una anécdota, pero no sé. El chiste es, supongo que dejar un mensaje positivo que le ayuda a los niños a lidiar con la violencia escolar, ¿no? Entonces, decidir si lo que queremos es casi que de risa por lo malo que es el niño y ya, o si queremos que se resuelva algo. Digo, tampoco tiene que ser cursi, pero el chiste es que sea útil, ¿no? No sé, Berta, pero me parece que el objetivo es que se lo puedan mostrar a niños y que ellos puedan sacar algo del mensaje de su proyecto. Sí, claro. Igual nada más es como redefinir en la tarea o especificar bien el punto de la animación, ¿no? Porque igual, y como dices, es basado en una historia o un hecho real, entonces nada más es ver de qué manera se puede lidiar con eso. Recuerden que estamos trabajando todavía en los guiones y vamos a empezar con el storyboard, entonces ustedes tienen tiempo durante estas semanas como para redefinir alguna actividad, algún personaje, el guión, si es necesario. Nos preguntan, Daniel, si entonces la tarea es hacer el storyboard basado en el guión. ¿Eso ya está en Classroom? Sí. O sea, si ustedes no han subido su guión y suben el storyboard, yo no voy a tener referencia de si lo están siguiendo bien.
Ok. Y también con el storyboard se dan cuenta de que su guión puede que esté demasiado largo y dicen, uff, tengo que animar 2 minutos de personajes hablando y va a ser muy aburrido y va a ser demasiado largo y no me va a dar tiempo de terminarlo. Entonces, esta es la etapa en la que tienen ustedes la capacidad de evaluar si pueden llevar a cabo el proyecto y qué necesitan para lograrlo. Entonces, el storyboard es como la maqueta previa, ¿no? Es exactamente como una maqueta. Es como la maqueta previa. Entonces, maestros, sí tienen que tener su guión antes de desarrollar el storyboard y no al revés, para que tengan como la base para ir haciendo su storyboard. Esa es la tarea, ya está puesta en Classroom, así que pueden ir a Classroom y ver cuál es la tarea. Ojo, sí se necesita storyboard, guión antes del storyboard. Y nos pregunta la maestra Delia Elizabeth si les puedes compartir qué versión del editor es la que tienes. Es la 1.18. O sea, ahorita lo que les recomiendo es, si tenían guardado como yo aquí bórrenlo y vuelvan a buscar Wiki Editor. Y de hecho, antes te ponía 2 versiones aquí y ahora solo hay una. Pero queda guardado. Ah, solamente es una actualización, sí queda guardado el trabajo, ¿no? Parece que, no sé. Si no lo guardaron, no sé. Entonces sería como guardarlo, descargar su trabajo en el formato de Wiki Editor y subirlo en el nuevo editor, la nueva versión. Debe leerlo perfectamente. Pero sí, entonces ahora solo busquen el nuevo o solo escriban editor.wikeditor.com y les va a abrir y ya guardan el nuevo, si quieren. Y ya creo que nada más, algo vi que alguien preguntó, pero no se puede encontrar dónde fue, que cuántos cuadros hay en un minuto. Y bueno, depende de qué tanto animes, porque si animas algo estático, pues realmente no estás animando cada cuadro, pero técnicamente son 12 cuadros por segundo y 12 por 60 segundos que contiene un minuto. ¿Cuánto es? Son como... Solo dibujo, no hago matemáticas. 720. Entonces, serían 720 cuadros en un minuto. Puedes usar técnicas para no animar los 720 cuadro por cuadro. Y de hecho, la próxima semana vamos a ver ya como trucos y otras cosas como misceláneas que les van a servir en su proyecto. Y todo va a ser en Wiki Editor, ya no va a haber teoría. Entonces, para que se preparen. Buena tarde, maestros. Buena tarde, Daniel. Buenas tardes. Adiós.